Hola, ¿qué tal? Soy Nicéforo Pérez Libreros y vamos a hablar sobre los alcances didácticos de la literatura. Como sabemos, la literatura es un recurso indispensable para los profesores, no solamente los profesores de literatura, para todos los profesores como tal, pero no siempre fue así. Les quiero contar un poquito de la historia, de la metodología, digamos, de la literatura. En los años 60-70 nos encontrábamos en un método estructuralista, es decir, nos alejamos un poco de esta parte subjetiva de la literatura y los profesores lo que hacían era la repetición, se preocupaban y nos preocupábamos los profesores de ese momento por la parte, digamos, meramente gramatical. Se le hacía a un lado a la literatura con todas sus bondades. Posteriormente, en los años 80, entramos con un método comunicativo y funcional. En ese momento, la literatura se utiliza, pero con ciertas limitantes. Se consideraba que el lenguaje de la literatura era un lenguaje no tan cercano al estudiante y que por ello se tenía que mantener un tanto alejado. Se utilizaban textos informativos, textos divulgativos y aquellos textos que tuvieran un lenguaje, según los de la época, un tanto más funcional para el estudiante. En los años 90 todo cambia y entonces ya la literatura se convierte en parte importante de las aulas, en parte importante de este proceso de enseñanza y aprendizaje y se empieza a reconocer esta ambigüedad, se empieza a reconocer este lenguaje literario como parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo para poder desarrollar las competencias como tal. ¿Cuáles son las competencias que logramos alcanzar con la literatura? Son 4. La primera es una competencia lingüística y como sabemos la competencia lingüística tiene que ver con la parte gramatical, con la parte de la lengua, con los elementos que forman a la lengua, en este caso la lengua española. Por supuesto también que la competencia pragmática, es decir, el uso de la lengua como tal en contextos diversos. También tenemos una competencia discursiva, es decir, esa competencia que tiene que ver con la oralidad, cuando los niños, cuando los jóvenes, cuando las personas hablamos y nos comunicamos para obviamente lograr propósitos comunicativos. Y una muy importante, la competencia cultural. Esta competencia es importantísima puesto que en cada uno de los textos literarios vamos a encontrar mundos diferentes anclados en ambientes y en espacios muy diferentes. A partir de ahí los profesores tenemos a la literatura como nuestra mejor herramienta para alcanzar los aprendizajes esperados, insisto, no solamente de secundaria, también de preparatoria, de universidad y por qué no decirlo de educación continua. Bueno, pero a ver, ¿son todos bondades de la literatura o también habrá cosas un tanto negativas? Bueno, hay autores que hablan sobre la parte, digamos, negativa. ¿Cuál sería la parte negativa de la literatura? Bueno, algunos hablan sobre tener cuidado con el lenguaje utilizado en la literatura, en algunos textos como tal. No todos los estudiantes deberían conocer, digamos, todo el vocabulario y no todos los estudiantes deberían compartir el mismo código. Entonces, habría que tener mucho cuidado con el texto literario con el que vamos a trabajar. El otro punto también tiene que ver con el acceso, digamos, a la comprensión lectora, ¿no? Sin embargo, los literatos o los profesores, los académicos que hablan sobre las ventajas de la literatura, dicen que todo esto se puede mermar con la selección de los textos. Es muy importante que los profesores sepamos seleccionar los textos adecuados dependiendo de varios factores. ¿Cuáles son esos factores? Ustedes ya lo sabrán, vamos a tratar de desglosarlos juntos. El primero es, ¿qué quiero lograr? A partir de qué quiero lograr y a partir de mis propósitos como tal, voy a seleccionar los textos, ¿no? El segundo es, ¿qué temas o qué asignaturas o qué módulos puedo incluir dentro de esa lectura? Habría de recordar, que la lectura como tal puede, digamos, incluir no solamente el español o la lengua, son muchas las asignaturas en las cuales podemos trabajar. El tercer punto es preparar, ¿no? Es hacer una planificación como tal, ubicar los recursos, ubicar el número de participantes, el espacio. Yo le anexaría uno muy importante que me ha surtido efectos positivos, que es la estructura. La estructura es muy importante, habría que tener disciplina, una disciplina clara, habría que tener claro lo que se pretende
Sobre todo, habría que ubicar los momentos en los cuales se va a leer, ¿no? Sabemos que como profesores de educación básica, de educación media superior, existen muchos, digamos, ruidos que podrían mermar la calidad de lo que se va a generar, pero siempre habría que prepararnos y habría que buscar opción A, opción B, opción C. ¿A qué me refiero? Bueno, si tengo un grupo de 50 estudiantes y no tengo acceso a 50 libros, habría que trabajar en equipo. Previo a ello, saber trabajar en equipo, ubicar los integrantes de manera específica para que los equipos puedan verdaderamente surtir efecto. Caso contrario, la actividad tendría nula resonancia o muy poca. Entonces, todo recae en nosotros, ¿no? Los profesionistas como tal de la educación. Es decir, a través de una planificación podemos tener el texto literario, ubicar precisamente mi espacio y diseñar las actividades para poder lograr esos aprendizajes esperados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuáles serían otros aportes de la literatura, además de lograr estas 4 competencias? Y las repito porque es muy importante ubicarlas. Tenemos una competencia lingüística, luego tenemos una competencia discursiva, tenemos una competencia pragmática y tenemos una competencia cultural. Son 4 grandes competencias que la literatura nos permite precisamente desarrollar. Ubicando estas 4 competencias, debemos hacer que la literatura forme parte esencial de nuestras clases. No solamente el famoso viernes de lectura, no solamente como la actividad de relleno, si me lo permiten así. Deberíamos, insisto, tener a la literatura como nuestra aliada en cualquiera de las asignaturas para poder lograr aprendizajes esperados. Ahora, ¿cuáles serían estos alcances didácticos? Me voy a permitir compartirles algunos a partir de mi experiencia. Primero, ¿qué hacer? Lo primero que debemos entender es que al inicio de módulo, al inicio de ciclo escolar, al inicio de cuatrimestre, debemos utilizar a la literatura para hacernos de información. Y hay que leer y leer y leer. Y en mi caso, por ejemplo, como profesor de educación básica, en este caso secundaria, utilizo las primeras semanas de ciclo escolar, incluso me llevo hasta un mes, leyendo. Estoy leyendo con ellos. Ubico un espacio en la libreta de los jóvenes, con su portada y todo, para que coloquen aspectos importantes de la literatura, de las lecturas que yo planeé para aplicarlas. Se empieza a utilizar la lectura para utilizar entonces ya, más bien como para tener nuestro corpus, y esa información más adelante nos va a funcionar para el desarrollo de los proyectos. En el lapso de las lecturas, lo que hago o lo que se pretende hacer es dar una explicación general sobre la literatura. ¿Qué es la literatura? Explicar que la literatura es este gran arte que a través de la escritura los autores plasman emociones, ideas subjetivas algunas, otras basadas en una realidad como tal, muchas ficcionadas, obviamente relacionada con la vida de cada uno de los autores y obviamente relacionada con la época, el momento histórico, político, social en el cual se escribe esa historia. Es muy importante que todos los profesores que queramos trabajar con la literatura para lograr estas 4 competencias, conozcamos claramente los géneros literarios y de manera específica me centraría en el narrativo y en la lírica. Habría que identificar la parte estructural, esa prosa que caracteriza la narrativa y ese verso que caracteriza a la lírica. Y luego ubicar los personajes, los tipos de personajes, por ejemplo, el narrador, los tipos de narrador, la escritura en prosa, la forma en la cual se trabaja en párrafos, los ambientes, como ese conjunto de emociones que logran cada uno de los escritores poder plasmar en sus textos. Por supuesto que también los espacios, ¿no? Los espacios como estos lugares físicos en donde se desarrollan las acciones. Es muy importante que quede claro, es muy importante dar una clase magistral, parte del inicio de las actividades, es esa clase magistral en donde le expliquemos a los estudiantes sobre este género literario, la narrativa y luego la lírica. Una vez que ya se tiene esta información que es importante para que los estudiantes puedan ir haciendo su análisis, ahora sí, seleccionamos los textos y empezamos a leer. Y lo que es muy importante es elaborar cuadros. Creo que los cuadros, los esquemas como tal, al tener información analizada, al tener la información más importante, visualmente es atractivo para los estudiantes.
¿Cómo son estos cuadros? Bueno, estos cuadros van a ser de diferentes entradas, una entrada o una columna por cada elemento, por ejemplo. En la parte de arriba colocamos quién es el autor, investigamos un poco del autor. Los jóvenes podrían hacer algún ejercicio de investigación para conocer quién es el autor, la época en la cual escribió, ubicar vida y obra del autor, después los títulos o el título de la narrativa que vamos a leer y posteriormente podríamos hacer un párrafo que hable de los personajes, los tipos de personajes, una columna, perdón, que hable sobre el ambiente, una columna sobre el espacio, una columna sobre el tipo de narrador y así vamos desglosándolo, lo podremos trabajar entre todos para tener la información ahí. Se abre la oportunidad para hacer, algunos llaman cafés literarios, otros llaman discursos dirigidos, conversaciones, charlas literarias. Hay muchas formas. Lo importante aquí es que el ambiente como tal sea un ambiente de respeto. En el momento en el que estamos explicando sobre la literatura, habría que dejarles muy en claro al grupo que toda participación de todo estudiante es muy importante y que por lo tanto cualquier risa, murmullo que podría irse hacia la broma, esta broma sutil que puede hacer daño, debemos confrontarla para evitarla, porque las voces son lo importante aquí, que todos los estudiantes empiecen a hablar, que todos los estudiantes empiecen a conversar sobre esa historia en cuestión. ¿Qué hacemos cuando tenemos esa información ya bien anclada? Pues a leer. ¿Cuándo? El día que tú dispongas. Muy importante que lo coloques en planificación para que obviamente tus directivos conozcan la actividad y muy importante también que los estudiantes ubiquen esos objetivos y ubiquen muy bien lo que se va a hacer. Podríamos dejar tareas previas para la investigación, digamos, de la vida de los autores y un poquito saber sobre la época, si no, tú como maestro lo llevas y obviamente lo diriges. Esas son como algunas de los primeros pasos. ¿Por qué digo que sería el primero? ¿Por qué digo que es primero? Bueno, porque a mí me ha funcionado que en el primer mes del ciclo escolar leo, en conjunto con los estudiantes, elaboramos estos cuadros donde vamos asimilando toda la información, sintetizada, analizada. Podemos también incluir paráfrasis de los propios estudiantes sobre esas obras. Recomiendo que sean obras cortas, cuentos cortos, textos cortos, porque después, ya apenas en secundaria manejamos los proyectos, nos van a pedir seguramente un proyecto que hable, no sé, sobre algún ensayo literario. Entonces ya no se trata de leer en el momento, ya tenemos toda la información previa. Entonces ya nada más es, ¿se acuerdan ustedes de tal libro? Bueno, pues vamos a ubicar otra vez esos cuadros y ustedes elijan de qué libro quieren hablar, les explicas un tanto obviamente del párrafo argumentativo, les hablas de las premisas, la parte conceptual, pero ya tienes ahí la información. Seguramente habrá algún proyecto que tenga que ver, por ejemplo, con hacer una mesa redonda, ¿no? Podríamos utilizar información de lo analizado en esas lecturas para traerlas a tu mesa redonda, por ejemplo. Derechos humanos, ¿no? Podría ser otro proyecto. Nos vamos a una de las historias contadas, se me ocurre, por ejemplo, podemos hablar de usos y costumbres del Diosero de Francisco Rojas González, y ahí hay muchos aspectos que podemos hablar sobre y reflexionar con los estudiantes sobre usos y costumbres que no precisamente están a la mano de los derechos de la mujer o de los derechos de las personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener ahí el corpus de información reflexionada nos va a permitir utilizarla a nuestro favor y no ver a la literatura solamente como un medio para alcanzar un proyecto, sino verlo al inicio como pues, un relax, como una actividad que nos permite conocer, como una actividad que nos permite compartir con los demás y luego utilizar esa información para lograr mis proyectos y con ello obviamente obtener los puntos necesarios en las evaluaciones trimestrales, bimestrales o como sea el estilo. Eso es lo que yo realizo. Ahora, ¿cómo se lee? Muy importante que los profesores tengamos una capacidad discursiva. Si queremos desarrollar en los estudiantes esta capacidad, esta competencia discursiva, los profesores deberíamos tenerla, obviamente. Y un dato muy importante, a la hora de leer,
ser exagerados en la lectura, modular, subir y bajar la lectura para poder atraparlos. Y algo muy importante que todos los profesores somos expertos en ello y que en ocasiones nos hace falta aún potenciar, creértela, creerte pues el personaje histrión que va a jalar a tus estudiantes y a los estudiantes a tu alrededor para luego convertirlos a ellos precisamente en histriones. Porque caso contrario, haríamos una lectura pasiva, una lectura sin entonación, una lectura que no nos sumerja al contenido mismo. Esos son algunos consejos. Ahora, ¿qué lecturas podríamos utilizar? ¿Qué lecturas yo podría recomendarles? Queda claro que aquí habría que ubicar que al final los textos que yo voy a utilizar serán textos con los cuales tenga yo afinidad. Algunos autores o académicos dirán que eso no es tan correcto, pero sí creo que se vale, sí se vale porque al final deberé yo sentirme como profesor a gusto y me deberá encantar ese texto y poco a poco después ir ubicando los gustos de los estudiantes para traerles textos que a ellos obviamente les gusten. Pero bueno, dentro de mi experiencia, ¿qué podríamos nosotros, por ejemplo, utilizar o qué yo podría recomendar? ¿Les parece Amparo Dávila? ¿Han escuchado de Amparo Dávila? Bueno, Amparo Dávila es una cuentista mexicana, una excelente cuentista mexicana. Yo descubrí a Amparo Dávila hace mucho tiempo, pero nunca la había traído a mis aulas. En el momento en el que aterricé que Amparo Dávila, con su gran capacidad de crear líneas narrativas envueltas en aspectos de terror, en ese momento me di cuenta que era importante tenerla en las aulas de educación básica, específicamente primero, segundo, tercero de secundaria. Imagínate, primer año, segundo año y tercer año de secundaria, adolescentes como tal, que los vas a invitar a la literatura, pues qué mejor que invitarlos a leer cuentos de suspenso, cuentos de terror, y no de cualquiera, de Amparo Dávila, que por cierto, otra característica de Amparo Dávila es que afortunadamente vive, y que eso hace un plus, porque entonces los estudiantes, por ejemplo, cuando empiezan a investigar sobre Amparo Dávila, pueden llegar a la clase y decir, es que yo me topé con que Amparo Dávila ganó o le dieron un reconocimiento de Bellas Artes por su trayectoria, es que vive, en verdad vive, y entonces ya con toda tu capacidad y todas tus fortalezas didácticas podrías incluir aspectos como, a ver, ¿y qué le preguntarías entonces a Amparo Dávila después de leer sus cuentos, ¿no? ¿Qué preguntas le formularías a Amparo Dávila? Entonces se hace verdaderamente aún más enigmática la clase. Bueno, insisto, Amparo Dávila, una mujer que, si no la conocen, una gran escritora, y los invito obviamente a leer a Amparo Dávila, una mujer que nace, imagínense ustedes, en un pueblo de Zacatecas, en un pueblo minero. Sus hermanos mueren y ella crece sola, se escapa todo el tiempo a la biblioteca de su padre, envuelta en el silencio, ¿no? Totalmente en el silencio. Y luego va a estudiar a una escuela de monjas, ¿no? Si ya de por sí había crecido en el silencio, imagínate, en una escuela de monjas hay todo menos ruido, ¿no? El silencio forma parte esencial. Y Amparo Dávila hizo entonces del silencio, hizo entonces del miedo, la configuración más impactante para crear historias. Historias en forma de cuentos, cuentos con suspenso, cuentos en donde no sabemos claramente quién es el personaje. Y entonces eso cautiva al lector, porque dejamos esa incógnita, se deja esa incógnita de quién es ese personaje siniestro del cual la escritora nos habla. Entonces, por ejemplo, El huésped. Imagínate leer El huésped. Es un cuento relativamente corto, 4 o 5 cuartillas, que puedes leerlas junto con tus estudiantes en una sola sesión. Tú diriges, tal vez formas equipos. Aquí hay muchas opciones. No necesariamente necesitamos el libro, no necesariamente necesitamos una copia para cada estudiante. Necesitamos, insisto, tu capacidad histriónica para jalar y envolver a tus estudiantes y, por supuesto, también necesitamos tu capacidad y tu habilidad lectora, que eso es muy importante. Entonces, imagínate, si me permiten, de repente empezar a leerles algo así como: nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio.
Teníamos 2 niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. «Es completamente inofensivo», dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia. «Te acostumbrarás a su compañía y si no lo consigues...» No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. A partir de ahí, los primeros párrafos de ese cuento, queda claro que el estudiante está impactado. Quiere saber quién es ese huésped, pero te digo que nunca lo sabrás. Porque es la autora precisamente la que te permite que tú descifres cuál es el huésped desde tu mirada. Entonces aquí entramos. Fíjate, imagínate, estamos trabajando en español, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, está a tu lado la tutora, el orientador, el psicólogo, y entonces empieza a escuchar los comentarios de tus estudiantes cuando preguntas, por ejemplo, ¿quién es el huésped? Vamos a encontrar información muy reveladora, no solamente para el maestro de español, también para el expediente que se tiene en la escuela para conocer claramente el perfil y la personalidad de los estudiantes. Y habrá mucha información. Ahora, importante también, en la parte, digamos, de la literatura podríamos ubicar que no solamente los personajes son de carne y hueso. Aquí queda claro que un personaje importante es la soledad, el miedo, la zozobra, la angustia. Entonces, hablar de estos personajes que van más allá de lo común es explorar muchas alternativas en la literatura. Y así como está la señorita, el huésped, de Amparo Dávila, pues también está la señorita Julia de Amparo Dávila. Ambos cuentos los puedes encontrar incluso en PDF, en digital, agradeciendo obviamente a la autora de que nos los preste, y si quieres obviamente comprarlos, sería genial comprar los libros. Está la señorita Julia, el libro se llama Árboles Petrificados y otro se llama Reunión de Cuentos de Terror de Amparo Dávila. La señorita Julia, ¿te fijaste en la cara que tiene hoy? Sí, desastrosa. No sé cómo puede presentarse a trabajar así, hasta un niño sospecharía. Entonces tú también crees. Pero sí es evidente. Nunca me imaginé que la señorita Julia. Lo que a mí me da coraje es que se haga pasar por una santa. A mí me da mucho dolor verla. La pobre ya no puede ni con su alma. Es que claro, a su edad. Julia sintió que toda la sangre se le subía a la cabeza. Le comenzaron a temblar las manos y las piernas se le aflojaron. Le resultaba difícil entender aquella infamia. Un velo tibio le nubló la vista y las lágrimas rodaron por las mejillas encendidas. La señorita Julia compró trampas para ratas, queso y veneno y no permitió que Carlos de Luna, su novio, la acompañara porque le apenaba sobremanera que llegara a saber que en su casa se encontraba un montón de ratas. El señor de Luna podía pensar que no había suficiente limpieza, que ella era desaseada y vivía entre alimañas. Colocó entonces una ratonera en cada una de las habitaciones, con una ración de queso envenenado, pues pensaba que si las ratas lograban salvarse de la ratonera, morirían envenenadas con el queso. Y para lograr mejores resultados y eliminar cualquier riesgo, puso un pequeño recipiente con agua, envenenada también, por si las ratas se libraban de la trampa y no gustaban del queso, pues imaginó que sentirían sed después de su desenfrenado juego. Toda la noche escuchó ruidos, carreras, saltos, resbalones. Aquellas ratas se divertían de lo lindo, pero sería su última fiesta. Este pensamiento le comunicaba algunas fuerzas y le abría la puerta de la liberación. Cuando el ruido terminó, ya en la madrugada, Julia se levantó llena de ansiedad a ver, no te voy a decir lo que vio, obviamente tenemos que leer el cuento. Pero esta parte es, digamos, la segunda hoja del cuento. En este cuento de la señorita Julia, junto con tus estudiantes, pues podríamos reflexionar sobre
los cuchicheos de los demás, ¿sabes? Podríamos reflexionar sobre que en ocasiones actuamos a partir de lo que los demás dicen, nuevamente nos involucramos en el miedo, en el suspenso, y al final del cuento, que es un final inesperado, podríamos ubicar un personaje importante en uno de los cuentos, que es la locura. ¿Cómo se observa la locura? De una manera muy pedagógica, de una manera muy didáctica, podríamos reflexionar con los estudiantes de educación básica, educación media superior, qué es la locura de acuerdo a Amparo Dávila. Esa sería otra historia con la que podrías conversar con tus estudiantes. ¿Qué pasaría si nos queremos ir, por ejemplo, a un texto ya no de una mexicana como Amparo Dávila? ¿Qué pasaría si leemos a Federico García Lorca? Muchos de ustedes dirán, no, pero ¿cómo Federico García Lorca en primero de secundaria? Sí se puede. ¿Y qué pasaría si leemos Bodas de Sangre? ¿Qué pasaría si leemos teatro? Eso se vuelve verdaderamente un disfrute, pero eso sí, una planificación es muy importante. Porque queda claro que aquí, a la hora de leer las líneas, a la hora de leer cada una de las líneas de los personajes de esta pieza teatral impresionante, importante y muy bonita, deberías saber colocar la voz para distinguir personaje A de personaje B. No vas a hablar igual del hijo, por ejemplo, de la madre o de la novia o de otro personaje, ¿no? Entonces, imagínate que estás leyendo Bodas de Sangre de Federico García Lorca y entonces, pero usted vendrá con nosotros, le dice el novio a la madre. La madre le contesta, no, yo no puedo dejar aquí sola a tu padre y a tu hermano, tengo que ir todas las mañanas y si me voy es fácil que muera uno de los Félix, uno de la familia de los matadores y lo entierren al lado. Y eso sí que no, porque con las uñas los desentierro y yo sola los machaco contra la tapia. ¿Vuelta otra vez, madre? Perdóname. Imagínate las emociones. Y entonces, junto con tus estudiantes, podríamos ubicar lo que el odio genera y podríamos ubicar un elemento importante en forma de personaje, la muerte. Imagínate hablar de la muerte, personaje, ¿eh? Interesantísimo leer a Federico García Lorca. Ahora, fíjate, aquí te podrías acompañar con el profesor de historia, ¿no? Porque hablar de Federico García Lorca es hablar de una época muy específica en la historia, no solamente de España, sino también del mundo, ¿no? La primera mitad del siglo XX. Hablar de este conflicto en España, de la guerra civil, y de lo que generó precisamente la muerte o el asesinato del autor, Federico García Lorca. Entonces, tenemos la parte de historia, la parte de literatura, la parte de las emociones, ¿no? Si tienes a tu lado al orientador, invítalo, porque insisto, información pura, ¿eh? Información pura vas a obtener a partir de este ejercicio. ¿Uno más? Bueno. ¿Qué pasaría si en formación cívica y ética se está hablando, por ejemplo, del tema de los ancianos, las condiciones de los ancianos en nuestro país y de forma específica las condiciones de ser anciano en el mundo, en nuestro estado, por ejemplo, nuestra ciudad? ¿Qué es ser anciano? Queremos sensibilizarnos, entonces, ¿qué les parece si leemos a un mexicano? ¿Qué les parece si leemos a Jaime Sabines con la tía Chofi, ¿no? Entonces, en ese momento empezamos a usar ya elementos de la lírica, ya no es una prosa como tal, es una prosa ahí un tanto configurada en forma de verso, un verso libre, ¿no? Una rima libre ahí, por la misma manera de escribir de Jaime Sabines, pero ya estaríamos en el mundo de la lírica, ¿no? En contraposición con la narrativa, ambas muy importantes en la literatura. Entonces, leemos a la tía Chofi y con toda esa capacidad, dices más o menos así: amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi, pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Pero yo no sabía que a 100 leguas de aquí estaba muerta, con tus 70 años de virgen definitiva, tendida sobre un catre, estúpidamente muerta. Hiciste bien en morirte, tía Chofi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso. Porque desde que murió abuelita a quien te consagraste ya no tenías qué hacer y a legua se miraba que querías morirte y te aguantabas. Hiciste bien,
Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, porque te quise a tu hora, en el lugar preciso. Y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple, pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste. Te siento tan desamparada, tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina, sin quien te dé un pan. Me aflige pensar que estás bajo la tierra tan fría de Berriozábal, sola, sola, terriblemente sola como para morirse llorando. Ya sé que es tonto eso, que estás muerta, que más vale callar, pero ¿qué quieres que haga si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte? Ah, jorobada tía Chofi, me gustaría que cantaras, o que contaras el cuento de tus enamorados. Los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros, y yo no tengo más. Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte, y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Nunca ha sido tan real eso en lo que tú creíste. Tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida a todos, pedías para dar desvalida, y no tenías el gesto agrio de las solteronas, porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos. En medio justo de 2 o 3 ideas que llenaron tu vida, te repetías incansablemente, y era la misma cosa siempre, fácil como las flores del campo, con que las vecinas regaron tu ataúd. Nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte. Sofía, virgen antigua, consagrada, debieron enterrarte de blanco en tus nupcias definitivas, tú que conociste caricia de hombre, y que dejaste que llegaran a tu rostro arrugas antes que besos. Tú, casta, limpia, sellada, debiste llevar a Zares tu último día. Exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios. Sofía virgen, vaso transparente, cáliz, que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidados de madre mientras entona cantos interminables. Vas a ser olvidada de todos como los lirios del campo, como las estrellas solitarias, pero en las mañanas, en la respiración del buey, en el temblor de las plantas, en la mansedumbre de los arroyos, en la nostalgia de las ciudades, serás como la niebla intocable, hálito de Dios que despierta. Sofía virgen desposada en un cementerio de provincia, con una cruz pequeña sobre tu tierra, estás bien allí, bajo los pájaros del monte y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar al mundo. Entonces ahí tienes la gran oportunidad de verte sensible ante tus estudiantes. Tienes la gran oportunidad de quitarte un poquito ese velo, ¿sabes?, de seriedad, de ecuanimidad, que en ocasiones se interpone entre el propósito comunicativo, entre el discurso con tus estudiantes. Incluso podrías acordarte de tu tía o de alguien y sensibilizarte y que tus palabras suenen, que se van haciendo poco a poco trizas con ese sentimiento. Importantísimo también meterle melancolía, porque obviamente es literatura y porque obviamente el contexto lo amerita. Ahora tenemos todo para que tus siguientes clases puedas tú hablar, por ejemplo, de cómo se trata al anciano en este país, de cómo ellos hacen para recordar siempre a sus ancianos familiares y a los ancianos de la sociedad, que ellos van a velar como futuros personas de esta sociedad. Es importante que los sensibilicemos a ese grado. ¿Y por qué no? Con formación cívica, con historia, revisar qué pasa con los ancianos en las diferentes épocas de la historia, las políticas públicas, por ejemplo, en el país. Demasiada información con la tía Chofi, demasiada información con Jaime Sabines, demasiada información con la literatura. Ahora ustedes díganme, ¿creen ustedes que vale la pena utilizar los alcances de la literatura en cada una de nuestras sesiones? No me lo digas ahorita, reflexiónalo. ¿Cuáles serían los textos narrativos o los textos líricos que tú has usado en tus clases? ¿Cuáles han sido tus experiencias? ¿Cuáles han sido tus tropiezos? Que también se valen los tropiezos. Puede ser que en algún momento lleves algún texto que a ti te agrada mucho y que de repente no surtió efecto, pero a partir de ahí vamos a aprender y a partir de ahí obviamente vamos a tratar de seleccionar aún mejor los textos.
Como recordarán ustedes, al principio dije que hay un montón de ventajas en la literatura, que lo importante es que tú como profesor seas capaz de seleccionar aquellos que consideras sean adecuados a partir de la pregunta, ¿qué quieres lograr con ellos? Alcances didácticos en la literatura son un montón, son muchos. Habría que arriesgarnos un poquito más. Insisto, pasar del viernes de lectura al lunes de lectura, al martes de lectura, porque además tenemos información importantísima para después que los estudiantes elaboren sus propios textos. ¿A través de qué? Tal vez podrías omitir ciertas partes, podrías tal vez no decirles el final, que ellos escriban el final, podrías, no lo sé, utilizar muchas técnicas para que ellos empiecen a escribir y, ¿por qué no?, empezar a ubicarnos en un plano de hacer ya literatura, de hacer textos originales, a partir, por supuesto, de estos grandes ejemplos de la literatura clásica. Esa es una de mis propuestas y esta sería como una de mis primeras entregas o una de las primeras entregas que podremos hacer sobre estos alcances didácticos de la literatura. ¿Tú qué opinas? ¿Le entras? ¿Jugamos y trabajamos con la literatura? Y luego lo comentamos. Pues yo soy Nicéforo Pérez Libreros y me gustó mucho compartir esto. Por supuesto que hay que hacer que las conversaciones surjan. La literatura es importante para estas conversaciones porque cuando leemos somos capaces de reconocernos en los demás. Nos sensibiliza, que eso es muy importante hoy en día. Me dio mucho gusto poder saludarlos, poder platicar. Nos vemos muy pronto.